La noche caía sobre la ciudad con una mezcla de brillos y sombras que hacían eco en las fachadas antiguas y modernas por igual. En el corazón del distrito exclusivo, la mansión Montenegro se erguía imponente, iluminada por centelleantes luces que resaltaban su magnificencia. Fue allí, en el salón principal de mármol y cristal, donde se gestaba el comienzo de una historia destinada a cambiar vidas para siempre. Eduardo Montenegro, un magnate de mirada fría y porte altivo, presidía la velada con una sonrisa que rayaba en la arrogancia. Era conocido en todos los círculos de poder por su éxito, pero también por su desprecio hacia aquellos que consideraba inferiores. Aquella noche, su imperio parecía consolidarse en cada gesto, en cada palabra cargada de soberbia. Entre los invitados resplandecientes y de vestidos exuberantes se encontraba Isabela, una joven empleada que, con su uniforme impecable y mirada serena, recorría el salón con la diligencia de quien cumple una misión sagrada. Isabela no solo trabajaba allí, sino que se entregaba de corazón a sus labores, con la esperanza de que su esfuerzo la llevara algún día a un destino distinto al de la rutina y la humillación. La música envolvía el ambiente y los murmullos de admiración se entrelazaban con risas discretas, pero el ambiente estaba a punto de transformarse en algo inolvidable. En medio del bullicio, Eduardo se dirigió de forma inesperada a la joven. Con voz ensordecedora, la llamó al centro del salón, obligándola a abandonar su camino silencioso. El murmullo se tornó en un silencio incómodo, y las miradas se centraron en ella. ¿Así es como se sirve en mi casa? Inútil, simplemente inútil, exclamó Eduardo con desprecio, elevando el tono de su voz mientras los asistentes se miraban entre sí, incrédulos. El tono de sus palabras cortó el aire como un cuchillo, y la humillación se instaló en cada rincón del salón. Isabela, paralizada por la sorpresa y el dolor, sintió como su rostro se encendía de vergüenza. Las lágrimas se asomaban sin pedir permiso, pero ella mantuvo la cabeza erguida, tratando de encontrar en su interior la fuerza para soportar aquel asalto público a su dignidad. La escena se desarrollaba con la rapidez de un rayo. En cuestión de segundos, lo que había sido una noche de esplendor se transformaba en un escenario de humillación brutal. Los invitados, atrapados entre la fascinación y el asombro, no sabían si reír o sentir compasión. La voz de Eduardo seguía retumbando en el salón, cada palabra una bofetada que parecía sellar el destino de Isabela. Su corazón latía desbocado, y en ese instante, la línea entre la dignidad y la desolación se difuminó. Mientras la humillación se prolongaba, un murmullo se esparcía por la sala. Algunos invitados intercambiaban miradas de asombro y desaprobación, mientras otros simplemente seguían la corriente, incapaces de enfrentar la crudeza del momento. La atmósfera se volvió tensa y cargada de emociones encontradas. La impotencia se mezclaba con la admiración por la fuerza silenciosa que parecía emanar de la joven, aun cuando se veía derrotada en ese instante. Una figura discreta, oculta, entre la penumbra de un balcón lateral, observaba todo con atención aguda. Nadie parecía notar la presencia de aquel misterioso espectador, que con ojos intensos y una mirada que atravesaba la superficialidad del ambiente, registraba cada detalle de la escena. En sus pensamientos se gestaba una promesa de venganza, pero también de redención. Una dualidad que más tarde revelaría secretos que cambiarían el rumbo de la vida de todos los presentes. El ambiente se impregnó de una tensión inusitada, cuando, al finalizar el ataque verbal, Eduardo volvió a su elegante postura como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, en el rostro de Isabela se leía una mezcla de dolor y determinación que, silenciosamente, desafiaba el poder opresor del magnate. Con pasos vacilantes, la joven se retiró del centro del salón, sus ojos fijos en el suelo, mientras el eco de las palabras crueles aún resonaba en su mente. Una vez fuera del salón, en la penumbra de los pasillos adornados con tapices históricos, Isabela se permitió unos instantes de vulnerabilidad. El frío del mármol contrastaba con el calor de sus lágrimas, y en ese silencio solitario,
Cada gota que caía parecía llevar consigo el peso de sus sueños y esperanzas truncadas. Sin embargo, en el fondo de su ser, algo se encendió. Una chispa que anunciaba que, a pesar del sufrimiento, no sería esa humillación el fin de su historia. «No voy a permitir que este insulto me defina», murmuró para sí misma, mientras ajustaba su delantal con una determinación renovada. En ese preciso instante, la semilla de la transformación fue plantada, aunque aún nadie, ni siquiera ella, podía prever las consecuencias futuras. Mientras tanto, en el salón, la conversación continuaba con la ligereza forzada de quienes intentan ignorar lo ocurrido. Eduardo, aún sumido en su arrogancia, no daba señales de arrepentimiento, y se reía de forma despectiva, convencido de su poder absoluto. Pero en cada mirada furtiva, en cada suspiro contenido de los invitados, se podía sentir el viento de un cambio inminente. La justicia, invisible y silenciosa, ya se estaba gestando en las sombras. La noche avanzaba, y la humillación había dejado cicatrices profundas. Las palabras hirientes de Eduardo no solo habían dañado la reputación de Isabela, sino que también habían abierto una brecha en la percepción de todos los presentes. Aquellos que antes admiraban sin reservas al poderoso magnate, ahora comenzaban a cuestionar su integridad y moralidad. La dualidad del ser humano se hacía patente. Detrás de la fachada de éxito y grandeza se escondían actitudes que, de revelarse, por completo podrían derrumbar imperios. Mientras los últimos acordes de la música se fundían con el murmullo de conversaciones cautelosas, la figura en el balcón descendía sigilosamente. Su identidad era un enigma, y en sus ojos brillaba una determinación inquebrantable. Sabía que aquel episodio, tan doloroso y revelador, era solo el comienzo de una trama mucho más compleja. Los hilos del destino se entrelazaban, y en algún lugar, una fuerza invisible preparaba el terreno para una revolución de sentimientos y verdades ocultas. La mansión, testigo mudo de tantos secretos, se llenó de una atmósfera cargada de presagios. Cada rincón parecía murmurar historias de traición, redención y justicia. La humillación sufrida por Isabela no sería olvidada. Al contrario, se transformaría en la chispa que encendería un fuego de cambio. En medio del resplandor artificial y las sombras alargadas, la joven encontró en su dolor una fuerza renovada que la impulsaría a buscar algo más grande que ella misma. En ese preciso momento, cuando la noche parecía querer ocultar la verdad tras un velo de complicidad, el destino decidió intervenir. Un leve temblor recorrió los cimientos de la mansión, como si la estructura misma sintiera la injusticia y anhelara un reajuste del equilibrio. Los invitados se detuvieron por un instante, confundidos ante aquel fenómeno inexplicable, y en 1900, el silencio que siguió, se pudo escuchar el latido de un nuevo comienzo. Isabela, ya alejada del bullicio, se detuvo en una de las escaleras laterales y levantó la vista. La luz de la luna se filtraba a través de los ventanales, iluminando su rostro con un resplandor casi etéreo. En ese instante, comprendió que la humillación no era el final, sino el preludio de una lucha silenciosa por la justicia. Sus ojos, llenos de determinación y un leve destello de esperanza, prometieron no rendirse jamás, por muy pesada que fuera la carga del desprecio y la injusticia. Con cada paso que daba hacia el exterior, Isabela llevaba consigo no solo la marca de una humillación pública, sino también la semilla de una transformación interna. La noche se cerraba detrás de ella, y con ella, la puerta a un futuro incierto se abría de par en par. Aquella humillación, tan dolorosa y reveladora, se convertiría en la piedra angular de una epopeya que resonaría en los corazones de quienes se atrevieran a soñar con un mundo más justo. Sin que nadie lo supiera, en las sombras de esa misma noche se delineaban los primeros contornos de un cambio inminente. Los murmullos de aquellos que presenciaron el episodio se transformaron en un juramento silencioso. La promesa de que la verdad saldría a la luz y que cada injusticia encontraría su merecido. Y así,
En medio de la penumbra y el destello intermitente de las luces de la mansión, se inició la primera página de una historia marcada por la superación, el dolor y la esperanza. Gancho. Mientras Isabela se adentraba en la oscuridad de la noche, una figura se desvanecía en la lejanía, dejando tras de sí la pregunta: ¿quién sería el artífice de un destino tan inesperado, capaz de transformar la humillación en la semilla de una revolución? La madrugada se extendía con un silencio casi palpable, como si el aire mismo conspirara para ocultar las heridas de la noche anterior. Isabela, con el rostro aún marcado por la humillación, se encontraba en un pequeño departamento modesto, lejos del brillo y la opulencia de la mansión. Aquel refugio, lleno de sencillez y recuerdos humildes, se había convertido en su santuario y en el escenario de una transformación interna. Mientras el eco de las burlas y el desprecio de Eduardo aún retumbaban en su mente, algo había cambiado en su interior. La determinación se hacía más fuerte, y la rabia, en lugar de consumirla, se transformaba en una fuerza silenciosa y poderosa. La mañana siguiente, cuando la ciudad empezaba a despertar con su rutina incesante, Isabela decidió caminar sin rumbo por las calles empedradas de la colonia donde creció. Cada paso resonaba en su alma, recordándole que la humillación no podía definir su existencia. Con la mirada fija en el horizonte, se preguntaba cómo algo tan devastador podría paradójicamente encender una chispa de esperanza. Fue en ese preciso instante cuando el destino la llevó a una pequeña cafetería, un rincón acogedor lleno de aromas intensos a café recién molido y pan dulce, donde el murmullo de conversaciones parecía contar historias de lucha y redención. Allí, sentada en una mesa al fondo, estaba Elena. Su semblante reflejaba la sabiduría de años de batallas en el mundo de la verdad y la justicia, y sus ojos, profundos y observadores, parecían haber presenciado incontables secretos ocultos. Elena, ex periodista que había enfrentado situaciones de censura y represión, llevaba consigo la carga de historias olvidadas y la convicción de que cada injusticia, por grande que fuera, merecía ser contada. Al verla, Isabela sintió una conexión inmediata, como si encontrara en aquella mujer la fuerza y el aliento que necesitaba para reconstruir su identidad. «Sé lo que sientes», dijo Elena, sin levantar la vista de un periódico ya doblado, mientras sus dedos se acariciaban con la delicadeza de quien ha aprendido a respetar cada cicatriz del alma. Ese dolor, esa humillación, son cicatrices que, aunque duelan, pueden contar la historia de tu fortaleza. La voz de Elena, serena, pero llena de una convicción inquebrantable, envolvió a Isabela en una cálida sensación de pertenencia. Durante horas, entre sorbos de café y silencios que decían más que 1000 palabras, ambas compartieron sus vivencias y miedos. Elena relató episodios en los que había descubierto la corrupción en los más altos escalafones del poder, y cómo las verdades enterradas siempre encontraban su camino hacia la luz, aunque de forma lenta y dolorosa. Isabela, en ese diálogo sincero, sintió que su historia no era un destino sellado, sino el comienzo de una narrativa en la que ella podía ser protagonista. Esa conversación se extendió hasta bien entrada la tarde. Mientras el sol se despedía en un cielo teñido de naranjas y rojos, Elena tomó una decisión que cambiaría el curso de la vida de Isabela. Con una mirada cargada de determinación, la invitó a conocer un lugar donde la verdad, aunque oculta, comenzaba a emerger. Era un pequeño estudio de investigación, alejado del ojo público, donde periodistas independientes y activistas se reunían para desenterrar historias de injusticia y abuso de poder. Allí, Elena le mostró a Isabela la fuerza de la palabra y la importancia de documentar cada detalle, cada testimonio, cada prueba que pudiera transformar la humillación en una herramienta de cambio. El sistema está lleno de secretos, de mentiras que se disfrazan de verdades. Pero tú, con lo que viviste, tienes el poder de cambiarlo. No permitas que te arrebaten tu dignidad. Usa esa fuerza para contar la verdad y, sobre todo, para reivindicar tu historia. Las palabras de Elena resonaron en la mente de Isabela como un llamado a la acción.
la joven comenzó a reconstruir su narrativa, a ver más allá del dolor inmediato y a descubrir una fuerza interior que jamás había imaginado poseer. Con cada relato que escuchaba y cada prueba que veía, se percataba de que la humillación no era un final, sino el punto de partida de una revolución personal y social. La idea de ser solo una víctima se desvanecía, y en su lugar emergía la imagen de una guerrera que, aunque herida, estaba dispuesta a enfrentar un sistema corrupto y desigual. Mientras la tarde se transformaba en crepúsculo, Isabela se despidió de Elena con un apretón de manos que sellaba un pacto tácito de lealtad y esperanza. La promesa de transformar su dolor en justicia se había convertido en una meta tangible, y cada paso hacia el estudio de investigación reforzaba su convicción de que su vida estaba destinada a ser algo mucho más grande que la sombra de una humillación pasajera. Caminando de regreso a su modesto hogar, el ambiente urbano le parecía distinto, casi cargado de significado. Las calles, que hasta entonces habían sido meros pasadizos hacia la rutina, se convertían ahora en caminos hacia la libertad. Isabela recordaba las palabras de Elena y cada experiencia vivida, sintiendo que algo se estaba forjando en su interior. La semilla del cambio había sido plantada, y aunque el terreno estaba sembrado de obstáculos y de la amarga realidad del poder abusivo, ella estaba dispuesta a cultivarla con la fuerza de su resiliencia. De regreso en su departamento, frente de Auntosentasin, a un espejo agrietado pero testigo de tantas transformaciones, Isabela se miró fijamente a los ojos. No se vio a la empleada humillada, sino a una mujer que, a través del sufrimiento, había encontrado la posibilidad de renacer. Con manos temblorosas, pero llenas de una determinación inquebrantable, comenzó a escribir en un cuaderno viejo y gastado. Cada palabra, cada trazo, era una declaración silenciosa de que su historia no estaría marcada por el desprecio, sino por la verdad y la justicia. Esa noche, bajo la luz parpadeante de una lámpara, se comprometió a documentar cada detalle, a compilar pruebas y testimonios que, algún día, desbaratarían la fachada inquebrantable de Eduardo Montenegro. Mientras la tinta se deslizaba sobre el papel, la mente de Isabela volaba hacia el futuro. Visualizaba un escenario en el que la justicia no era solo un ideal, sino una realidad palpable, y donde cada injusticia sufrida se transformaba en un peldaño hacia la libertad. La narración de su vida se iba escribiendo con cada línea, y, aunque el camino era incierto y plagado de riesgos, la determinación era mayor que el temor. El reloj marcaba el avance inexorable del tiempo, y en la quietud de la madrugada, un leve susurro se colaba por la ventana. Era como si la brisa nocturna trajera consigo promesas de secretos por revelar y verdades largamente ocultas. La atmósfera estaba cargada de una energía casi mística, una sensación de que algo monumental estaba a punto de suceder. Isabela, con el corazón latiendo con fuerza, supo que su vida estaba en el umbral de un cambio irreversible. La jornada siguiente comenzó con un llamado inesperado. Una voz suave, pero llena de urgencia, se manifestó a través de un teléfono celular. Era una persona anónima que, con cautela y discreción, le reveló que había pruebas adicionales sobre los actos oscuros de Eduardo Montenegro. La noticia, en apariencia simple, encendió una chispa de expectativa en el alma de Isabela. Podría ser que aquel magnate, tan imponente y seguro, escondiera secretos que jamás se habían imaginado. La posibilidad se convirtió en una obsesión que la impulsaba a buscar más, a indagar en cada rincón donde se pudiera encontrar la verdad. Con el cuaderno en mano y el espíritu encendido por la promesa de justicia, Isabela se lanzó a la búsqueda de respuestas. Durante días, se dedicó a recabar testimonios de otros empleados, de antiguos socios y hasta de familiares que, en susurros, compartían fragmentos de historias prohibidas. Cada relato era una pieza del rompecabezas, un indicio de que la realidad detrás de la fachada de Eduardo era mucho más compleja y sombría de lo que cualquiera podía imaginar. Los encuentros clandestinos en callejones oscuros y cafés olvidados se convirtieron en la nueva rutina de Isabela, quien a pesar del riesgo, sabía que su misión era más grande que cualquier amenaza personal. En una de esas reuniones secretas,
se encontró con un hombre que se hacía llamar Roberto. Con una mirada intensa y un tono de voz grave, Roberto relató episodios en los que había sido testigo directo de abusos de poder, de maniobras fraudulentas y de decisiones que perjudicaban a inocentes. Su relato, entrecortado por momentos de silencio y emoción contenida, no solo confirmaba las sospechas de Isabela, sino que también la llenaba de una renovada esperanza. La verdad, por mucho que se intentara ocultar, siempre encontraba la manera de salir a la luz. A medida que los días se sucedían, la red de información que Isabela tejía se volvía más densa y compleja. Cada pista la llevaba a un nuevo interrogante. Cada encuentro a un detalle que parecía encajar en un rompecabezas mayor. La humillación de la noche en la mansión ya no era el final de su historia, sino el catalizador de una transformación radical. La ciudad, con sus luces parpadeantes y rincones olvidados, se convertía en un escenario donde el bien y el mal se disputaban cada espacio, y donde la lucha por la justicia tomaba formas inesperadas y sorprendentes. Entre testimonios y evidencias, el espíritu de Isabela se fortalecía. Cada obstáculo superado, cada secreto revelado, la acercaba más a una verdad que había permanecido oculta por demasiado tiempo. La colaboración con Elena y otros aliados se consolidaba en una red de resistencia, un frente unido contra la opresión y el abuso. La periodista, con su mirada perspicaz, guiaba a Isabela a través de un laberinto de mentiras, mostrándole que, aunque el poder pareciera absoluto, siempre existía una rendija por donde la luz de la justicia podía filtrarse. Tensión se palpaba en el ambiente cada vez que se reunían en aquel modesto estudio de investigación. Los susurros, las miradas cómplices y el constante zumbido de la intriga se combinaban para crear un clima cargado de adrenalina. Isabela, que había pasado de ser una víctima silenciosa a una protagonista determinada, se daba cuenta de que estaba en el umbral de algo monumental. La vida, con sus giros inesperados, le había brindado la oportunidad de transformar su dolor en una herramienta de cambio, y ella, sin dudarlo, estaba dispuesta a tomar las riendas de su destino. Mientras la noche se cernía nuevamente sobre la ciudad y las luces de neón daban paso a la penumbra, Isabela se encontraba sentada frente a su escritorio, rodeada de notas, grabaciones y fotografías comprometedoras. El eco de la injusticia se mezclaba con la melodía de un futuro que parecía prometer venganza y redención. Con la determinación grabada en cada palabra escrita, supo que su historia apenas comenzaba, y que en cada secreto desvelado se escondía la promesa de una revolución silenciosa, capaz de derribar incluso a los muros más impenetrables del poder. El punto de quiebre se había anunciado sin ceremonias, en un susurro de complicidad entre aquellos que se atrevieron a soñar con un mundo diferente. Isabela, con el corazón henchido de una fuerza renovada, se preparaba para dar el siguiente paso, consciente de que la verdad, por más oculta que estuviera, era el arma más poderosa contra la tiranía. Y así, mientras la noche avanzaba y el murmullo de la ciudad se fundía en un sinfín de posibilidades, la historia se encaminaba hacia un destino incierto, donde cada detalle, cada revelación, se entrelazaba en una trama magistral de suspense y emoción. La ciudad despertaba con una quietud casi irreal, como si cada calle y cada sombra guardaran el secreto de lo que estaba por venir. Isabela se había convertido, sin darse cuenta, en la encarnación de la resistencia silenciosa. Aquella mañana, el sol apenas asomaba por el horizonte, tiñendo de dorado las fachadas viejas y los adoquines gastados. En su pequeño apartamento, entre paredes que contaban historias de lucha y esperanza, ella repasaba mentalmente cada detalle de los encuentros de los últimos días. La humillación vivida en la mansión Montenegro había dejado cicatrices profundas, pero también había encendido en su interior una determinación férrea, un fuego que no se apagaría. Con cada día transcurrido, Isabela se adentraba más en el mundo de la verdad oculta, tras la opulencia y la arrogancia. En secreto, había comenzado a compilar un archivo de pruebas y testimonios,
documentos, grabaciones y fotografías que evidenciaban no solo la crueldad de Eduardo Montenegro, sino también un entramado de injusticias que iban mucho más allá de aquella noche fatídica. Aquellas evidencias, resguardadas cuidadosamente en una vieja caja de metal, se habían convertido en el tesoro más valioso de su lucha personal. La primera señal de que algo más grande se estaba gestando llegó en una tarde lluviosa. Isabela, con el cuaderno en mano y la determinación brillando en sus ojos, se reunió en un pequeño café del centro histórico. Allí, en un rincón oscuro y discreto, se encontró con Andrés, un hombre de mirada intensa y voz pausada, cuyos silencios parecían gritar verdades ocultas. Con un gesto casi imperceptible, Andrés le entregó un sobre manila, sellado de manera que solo el contenido revelaría su importancia. Dentro, había copias de contratos sospechosos y registros financieros que vinculaban a Eduardo con una red de negocios turbios, muchos de ellos involucrados en prácticas ilícitas. «Esto es solo la punta del iceberg», murmuró Andrés, mientras sus ojos recorrían con atención cada palabra escrita a máquina. «Hay secretos enterrados que podrían destruir no solo a un hombre, sino a todo un sistema». Isabela asintió lentamente, consciente de que cada nuevo documento era un ladrillo más en el muro que buscaba derribar. Con cada prueba que se sumaba a su creciente arsenal, la tensión entre los poderosos y los oprimidos se volvía más palpable, y la historia comenzaba a tomar un cariz de revolución silenciosa. Durante las noches, cuando el bullicio de la ciudad cedía paso a un silencio inquietante, Isabela se entregaba a largas sesiones de investigación en la intimidad de su hogar. Frente a una vieja computadora, iluminada solo por la luz parpadeante de un monitor, repasaba meticulosamente cada dato, cada registro financiero y cada declaración anónima que llegaba a través de canales secretos. Las sombras en la pared parecían danzar al compás de sus descubrimientos, y cada nueva información la impulsaba a adentrarse más en un laberinto de corrupción y poder. En uno de esos momentos de introspección, mientras la lluvia golpeaba suavemente la ventana, Isabela recordó la voz de Elena y la promesa de justicia que había pronunciado con tanta convicción. Esa voz resonaba en su memoria como un faro en la oscuridad, guiándola en cada paso que daba. Con manos firmes y el corazón acelerado, se obligó a no olvidar que, aunque el peligro acechaba en cada rincón, la verdad era el único escudo contra la tiranía. Un día, en un encuentro casual en un parque olvidado por el tiempo, Isabela se topó con Sofía, una joven que había trabajado en diversas empresas del Grupo Montenegro y que, como ella, había sido testigo de episodios vergonzosos y de injusticias sistemáticas. Con la timidez de quien teme romper un delicado equilibrio, Sofía comenzó a relatar episodios en los que la presión y la manipulación se habían convertido en moneda corriente. Las palabras de Sofía, cargadas de temor y resignación, se entrelazaron con el sonido de las hojas al viento, creando una atmósfera casi mística de revelación. «Nunca imaginé que alguien como Eduardo pudiera ser tan despiadado», confesó Sofía, mientras sus ojos se perdían en el horizonte. «Pero ahora veo que hay una fuerza que se oculta tras esa fachada, una fuerza que si se desata podría cambiarlo todo». La conversación se prolongó hasta que la tarde dio paso a la penumbra, y en el adiós, Sofía dejó caer una pista vital. Había escuchado rumores sobre un archivo digital, custodiado en secreto, que contenía la prueba definitiva de las maniobras ilícitas del magnate. Esa revelación hizo palpitar el corazón de Isabela con fuerza renovada. La posibilidad de obtener esa información era, para ella, la clave para abrir la puerta a una justicia largamente postergada. A partir de ese momento, Isabela se dedicó a trazar una estrategia minuciosa. Con la ayuda de pequeños aliados que, como ella, habían sufrido bajo el yugo del abuso de poder, comenzó a planear una serie de encuentros discretos en los que se intercambiaban datos, testimonios y pistas. La red de complicidad crecía en silencio, tejida con hilos invisibles que conectaban a personas de diferentes estratos sociales y con diversos orígenes, todas unidas por el deseo de cambiar un sistema que parecía inquebrantable. Cada encuentro era una lección de paciencia y astucia. En un sótano olvidado,
Iluminado por una única bombilla colgante, Isabela y un grupo de compañeros revisaron meticulosamente documentos que dejaban entrever operaciones sospechosas en las que se mezclaban dinero, poder y corrupción. La atmósfera era densa, cargada de un suspense que se podía cortar con un cuchillo, y cada nueva revelación parecía prometer que la justicia, aunque tardía, estaba a la vuelta de la esquina. Los murmullos de complicidad se mezclaban con el sonido de papeles arrugándose y dedos temblorosos que marcaban fechas y cifras, creando una sinfonía de resistencia y esperanza. Sin embargo, a pesar del avance silencioso de la verdad, el peligro latía en cada rincón. Isabela sabía que cada documento, cada testimonio, era una espada de doble filo. Revelar demasiado podría ponerla en la mira de quienes preferían mantener sus secretos a salvo. Por ello, adoptó una estrategia de cautela y astucia. Con meticulosa precisión, anotaba en su cuaderno cada detalle relevante, asegurándose de que la información crucial quedara oculta a los oídos indiscretos, pero siempre al alcance de su memoria, lista para ser usada en el momento exacto. Una noche, en medio de una tormenta que parecía querer borrar las huellas del pasado, Isabela se encontró sola en una biblioteca antigua. Allí, entre estanterías polvorientas y libros olvidados, halló un volumen encuadernado en cuero que pertenecía a un diario personal de un ex empleado del Grupo Montenegro. Las páginas amarillentas relataban episodios de abusos, traiciones y maniobras encubiertas que hacían eco de las denuncias que ella misma había comenzado a compilar. Con cada palabra leída, la conexión entre el pasado y el presente se volvía más tangible, y la magnitud del sistema de injusticias se hacía insoportable. La intensidad de ese descubrimiento se reflejaba en la mirada de Isabela, cuyos ojos brillaban con una mezcla de ira contenida y la esperanza de una redención largamente soñada. Aquella información, oculta entre líneas y secretos, se convirtió en la pieza clave para conectar los múltiples fragmentos de una trama que amenazaba con desmoronar el imperio de Eduardo Montenegro. Sin embargo, la verdad debía ser revelada con el cuidado de quien sostiene un tesoro invaluable. Cada detalle, cada revelación, debía encajar perfectamente en el rompecabezas de la justicia. En los días siguientes, mientras la ciudad se sumergía en la rutina y el incesante ir y venir de la vida, Isabela se entregaba por completo a su misión. Con la precisión de una cirujana, combinaba los datos obtenidos de distintas fuentes, y en un rincón discreto de su hogar, creaba mapas mentales y cronologías que trazaban la evolución de los oscuros negocios de Eduardo. La tensión crecía a cada instante, y el aire parecía vibrar con la energía contenida de un futuro inminente. Cada nueva pieza del rompecabezas revelaba indicios de una conspiración mucho más amplia, y el riesgo de ser descubierta se transformaba en un recordatorio constante de que la lucha por la verdad nunca es sencilla. Durante una de esas noches, interminables, cuando el reloj parecía detenerse en medio de la penumbra, Isabela recibió una llamada de un número desconocido. Al contestar, una voz distorsionada le dijo: «Hay algo que no debes ignorar. En la carpeta digital que mencionó Sofía se esconde la prueba definitiva. Pero ten cuidado, no todos están dispuestos a dejar que la verdad salga a la luz». Esa advertencia, tan enigmática como amenazadora, hizo que su corazón se acelerara. La responsabilidad de lo que estaba a punto de descubrir pesaba en sus hombros, pero también la impulsaba a seguir adelante a pesar del peligro. A medida que pasaban los días, la red de aliados se fortalecía en un ambiente cargado de complicidad y desconfianza. Isabela se había convertido en la guardiana de un secreto que, si se desvelaba en su totalidad, tenía el potencial de sacudir los cimientos del poder establecido. La ascensión silenciosa de la verdad se tejía entre miradas furtivas y encuentros clandestinos, y en cada palabra susurrada se percibía la urgencia de actuar antes de que el sistema pudiera silenciar la voz de los inocentes. En cada recoveco de la ciudad, desde viejas librerías hasta cafés de esquina, se discutían teorías y rumores sobre los oscuros tratos del magnate. La gente, cansada de vivir bajo el yugo del poder arbitrario, comenzaba a despertar.
y la marea de la indignación se hacía notar en los gestos y en las miradas cómplices de aquellos que ya conocían la verdad. Isabela, sin embargo, mantenía la calma. Con la mente afilada y el corazón en constante alerta, sabía que cada paso debía ser calculado, cada palabra guardada para el momento preciso en que la justicia reclamara su merecido. La ascensión silenciosa no era solo una lucha contra un sistema corrupto, sino una transformación interna. Isabela se había descubierto a sí misma en cada entrevista, en cada documento revisado y en cada revelación que desafiaba el status quo. Lo que comenzó como una respuesta a una humillación pública se había convertido en una misión, en una cruzada por la verdad que trascendía el dolor personal y abrazaba la idea de un cambio profundo en la sociedad. Esa transformación se hacía evidente en su mirada, en la forma en que cada desafío era encarado con la serenidad de quien sabe que, pese a las sombras, la luz siempre encuentra la manera de brillar. Mientras el reloj marcaba el paso incesante del tiempo, Isabela seguía construyendo en silencio un legado de valentía y resistencia. La red de información se consolidaba, y cada revelación se convertía en un testamento de la fuerza humana, de la capacidad de transformarse a partir de la adversidad. La historia se expandía, y en el entramado de datos, testimonios y documentos, la verdad esperaba el momento de emerger con una fuerza arrolladora. Isabela, la silenciosa protagonista que se había rehusado a ser definida por la humillación, ahora se encontraba en el umbral de una revolución. Con cada descubrimiento, con cada nueva evidencia, la narrativa se volvía más compleja y a la vez más luminosa. La ascensión silenciosa era la antesala de un cambio que, aunque peligroso, prometía devolver la dignidad a aquellos que habían sido olvidados por un sistema despiadado. Con el amanecer de un nuevo día, cuando los primeros rayos de sol empezaron a disipar la penumbra, Isabela se miró en el espejo con una certeza inquebrantable. La verdad, aunque oculta, estaba a punto de reinar. Y en ese instante, mientras las calles se llenaban de vida y de promesas de justicia, la historia de su transformación se convertía en el preludio de una epopeya que nadie podría detener. La ascensión silenciosa, forjada en la intimidad del dolor y la resistencia, se alzaba como un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Cada documento, cada testimonio, cada secreto recogido en la penumbra se amalgamaba para formar una narrativa que no podía ser ignorada. Isabela, con la fuerza de 1000 tormentas contenidas en su interior, estaba lista para enfrentar lo que el destino le deparara, sabiendo que la verdad, por mucho que se escondiera, siempre encuentra la manera de salir a la luz. La atmósfera en la mansión Montenegro se había tornado en un hervidero de tensiones contenidas y miradas furtivas. Esa noche, la lujosa sala de reuniones, normalmente escenario de acuerdos millonarios y sonrisas falsas, se transformó en un campo de batalla invisible en el que se libraba una lucha silenciosa por el control de la verdad. Los murmullos se intensificaban, y en cada rincón se percibía la electricidad de un conflicto a punto de estallar. Eduardo Montenegro había convocado a sus ejecutivos para una reunión privada, un encuentro que, según rumores, pretendía reafirmar su autoridad tras los recientes comentarios que amenazaban su imagen. Sin embargo, mientras los asistentes se acomodaban en asientos forrados de terciopelo, una sensación extraña recorría la sala. Nadie sabía muy bien de dónde provenían los primeros indicios de descontento, pero el ambiente estaba cargado de una tensión insoportable, como si cada palabra pudiera ser la chispa que encendiera la mecha de un desastre inminente. Isabela, a quien la vida había convertido en una pieza clave de la rebelión silenciosa, se había infiltrado en la mansión de forma inadvertida. Sin ser detectada, había logrado colarse en el edificio a través de una puerta trasera, con la firme intención de conseguir pruebas adicionales que comprometieran a Eduardo. Con una mezcla de nerviosismo y determinación, se movía entre pasillos lujosamente decorados y salones opulentos, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Cada paso era medido, cada respiración contenida, mientras la sombra de su pasado se mezclaba con el anhelo de redención. En la sala de reuniones,
Eduardo se mostró visiblemente irritado. Con voz autoritaria y sin perder la compostura, arremetió contra uno de sus subordinados, un ejecutivo de rostro inexpresivo y mirada temblorosa. Entre gritos y reproches, el ambiente se tornó aún más opresivo, y las palabras de Eduardo resonaron como una sentencia implacable sobre quienes se atrevieran a cuestionar su poder. La discusión parecía alcanzar su clímax cuando, en medio de una acusación particularmente dura, el ejecutivo dejó escapar un comentario que dejó a todos boquiabiertos. ¿Acaso usted sabe realmente lo que se esconde tras cada contrato, señor Montenegro? Porque hay sombras que ni siquiera su dinero puede ocultar, dijo el subordinado con una voz quebrada, mientras la sala se sumía en un silencio incómodo. La declaración, llena de una valentía que desafiaba la jerarquía, hizo que incluso Eduardo se quedara sin palabras por un breve instante. Fue en ese instante de vulnerabilidad forzada que Isabela, oculta tras la penumbra de un pasillo adyacente, sintió que la oportunidad que tanto había esperado se abría ante ella. Con manos firmes pero temblorosas, sostuvo la fotografía comprometedora y las notas que recopiló durante semanas, las cuales ahora parecían contener la semilla de un cambio inminente. Mientras el ejecutivo seguía exponiendo dudas y críticas, la tensión se transformó en un torrente incontrolable. Los murmullos en la sala se intensificaron y algunos ejecutivos intercambiaron miradas de preocupación. La autoridad de Eduardo, que hasta entonces parecía incuestionable, se tambaleaba ante la revelación de una verdad incómoda. La ira se encendió en el rostro del magnate, cuyos ojos, normalmente helados, se transformaron en brasas ardientes de furia contenida. Con un gesto brusco, se levantó de su silla y, sin esperar respuesta, se acercó al subordinado que osó desafiarlo. «Basta ya de tonterías. No permitiré que un simple empleado cuestione mi legado», espetó Eduardo, mientras su voz se impregnaba de una violencia inesperada. El eco de sus palabras se esparció por la sala, mezclándose con el sonido de documentos al caer y el nervioso tic-tac de un reloj en la pared. La tensión alcanzó niveles insospechados, y en ese preciso instante, el ambiente se transformó en una fragua en la que se forjaba el destino de muchos. Isabela, escondida en la penumbra, sintió que el tiempo se detenía. Cada latido del corazón parecía retumbar en sus oídos, recordándole la magnitud del riesgo que estaba dispuesta a asumir. La confrontación se convertía en el escenario perfecto para exponer, aunque de forma sutil, las grietas del imperio de Eduardo. Con rapidez y sigilo, sacó su dispositivo móvil y comenzó a grabar discretamente, capturando cada palabra, cada gesto, cada expresión de rabia y desesperación. Sabía que esos instantes serían determinantes para cimentar la evidencia que tanto necesitaba para derribar la fachada impenetrable del poder. La discusión se volvió cada vez más caótica. Los ejecutivos, ya inseguros y asustados, se apartaban o intentaban mediar en la contienda sin saber muy bien a quién apoyar. En un rincón, se percibían susurros que hablaban de traiciones pasadas y secretos guardados durante años. Mientras tanto, la mirada del subordinado desafiante se tornaba en una mezcla de determinación y miedo. Su osadía, aunque arriesgada, había encendido en el ambiente una chispa de rebelión que nadie podría ignorar. El silencio se volvió insoportable cuando, en un arrebato de ira, Eduardo golpeó la mesa con tanta fuerza que los vasos de cristal vibraron como si fueran presagios de un desastre mayor. Fue en ese preciso momento cuando, sin previo aviso, el sonido de un teléfono interrumpió la escalofriante secuencia de acontecimientos. Eduardo, aún furioso, apartó la mano y miró el dispositivo, como si el mensaje que aparecía en la pantalla fuera la confirmación de un plan secreto. La tensión en la sala se multiplicó, y las miradas se cruzaron en un intercambio de incertidumbre. Nadie sabía exactamente qué significaba ese mensaje, pero para aquellos que habían estado susurrando sobre el ocaso del poder de Eduardo, era la señal de que la tormenta se acercaba sin remedio. Mientras el magnate leía el mensaje con la ceja fruncida, Isabela aprovechó para abandonar su escondite y dirigirse sigilosamente hacia una sala contigua. Su objetivo era claro: asegurar documentos adicionales que se encontraban en un archivador custodiado,
documentos que prometían revelar la verdadera magnitud de los negocios turbios de Eduardo. Con pasos ligeros pero decididos, recorrió pasillos que hasta entonces le parecían testigos mudos de secretos inimaginables. Cada sombra, cada rincón, estaba impregnado de una historia oculta, y ella estaba dispuesta a descifrarlas todas. En la sala de archivos, la penumbra era casi total, y el silencio reinaba como un guardián implacable. Con manos hábiles, Isabela abrió cajones y revisó carpetas etiquetadas con nombres y fechas que parecían esconder la verdad detrás de innumerables transacciones sospechosas. La adrenalina se mezclaba con el temor, y cada documento que encontraba reforzaba su convicción de que estaba a punto de desatar un terremoto en el mundo de la élite. Con una carpeta en particular, se percató de que contenía registros financieros que demostraban vínculos con sociedades fantasma y operaciones ilegales. Sabía que esa era la pieza clave, el eslabón perdido que podría destruir la imagen intocable de Eduardo. Mientras tanto, en la sala de reuniones, la discusión alcanzaba un punto de quiebre. Eduardo, incapaz de controlar su furia, arremetió con palabras que resonaban en la memoria de quienes presenciaban la escena. Sus gritos se mezclaban con el sonido incesante de los relojes, marcando el paso de un tiempo que parecía detenerse ante la inminente caída del poder. Los rostros, antes llenos de confianza, ahora mostraban el temor de quienes habían sido cómplices silenciosos de un sistema corrupto. El subordinado desafiante, aún tembloroso, se mantenía firme, sabiendo que cada palabra suya podía encender la mecha de la justicia. En ese preciso instante, mientras Eduardo se debatía entre la rabia y la impotencia, el teléfono volvió a sonar, marcando otro punto de inflexión. La voz de alguien desconocido se escuchó a través del altavoz, con palabras que parecían provenir de lo más profundo de la verdad oculta. La justicia se acerca, y tus secretos no podrán permanecer ocultos por siempre. La declaración, tan enigmática como amenazadora, hizo que la sala se llenara de un murmullo colectivo. Algunos ejecutivos intercambiaron miradas de pánico, mientras que otros, con una mezcla de alivio y temor, parecían comprender que el equilibrio de poder estaba a punto de cambiar. Isabela, ajena a ese intercambio de voces, se encontraba ya en el pasillo de salida, con la carpeta firmemente apretada contra su pecho. Sabía que el tiempo era oro, que cada segundo podía ser crucial para que la verdad emergiera sin reservas. Mientras se deslizaba entre las sombras, sus pensamientos se entrelazaban con la certeza de que estaba a punto de cruzar un umbral del que no habría retorno. La tensión, el miedo y la determinación se fusionaban en su interior, dando lugar a una fuerza silenciosa que la impulsaba a seguir adelante, a pesar del peligro inminente. De regreso en la sala de reuniones, el clímax del enfrentamiento parecía acercarse de manera ineludible. Eduardo, con la furia aún palpitante en sus venas, se vio momentáneamente desconcertado por la serie de mensajes que llegaban a su teléfono. Cada notificación era como un eco de la verdad que él había tratado de enterrar bajo capas de arrogancia y corrupción. La sala se llenó de una tensión casi palpable, y en el intercambio de miradas se podía sentir el peso de un destino que se avecinaba sin compasión. La confrontación había dejado una huella imborrable en cada alma presente. Los rostros que, una vez se mostraron confiados, ahora reflejaban incertidumbre, temor, y en algunos, una chispa de esperanza. La imagen de Eduardo, despojado de su invulnerabilidad, quedaría grabada en la memoria de todos. Y mientras la tensión alcanzaba su punto máximo, en el interior de la mansión se tejía una red de secretos y verdades que amenazaba con derrumbar los muros aparentemente inquebrantables del poder. Isabela, con la carpeta en mano y el corazón latiendo desbocado, sabía que había llegado el momento crucial. La grabación de la reunión, las pruebas recogidas en la penumbra y cada documento encontrado se combinarían en una narrativa que cambiaría el destino de aquellos que habían vivido bajo la sombra de la opresión. La tormenta había comenzado, y en cada rincón de la mansión, el eco de la justicia se hacía más fuerte. La noche era testigo silenciosa de un conflicto que apenas comenzaba, un conflicto en el que la verdad, aunque oculta,
estaba a punto de romper las cadenas del poder. Mientras las voces se alzaban y las miradas se cruzaban en una amalgama de desafío y resignación, el destino se encaminaba hacia un punto sin retorno. La tensión se podía cortar con un cuchillo, y en el aire flotaba la certeza de que el sistema corrupto estaba a punto de ser expuesto. En medio de esa vorágine de emociones y palabras, el eco de la justicia se hacía cada vez más presente, dejando claro que la noche no terminaría sin que cada secreto, cada injusticia, saliera finalmente a la luz. Con cada segundo que pasaba, la mansión se transformaba en el escenario de una revolución que no se detendría ante nada. Isabela, la silenciosa portadora de la verdad, se preparaba para lo que sería el preludio de un cambio monumental, y mientras la oscuridad de la noche se mezclaba con la luz incierta del amanecer, el conflicto estallaba en un grito que retumbaba en cada pared, anunciando que el poder, por más opaco que fuera, estaba a punto de sucumbir ante la ineludible fuerza de la verdad. La tensión que había impregnado la mansión se disipó momentáneamente, dando paso a un silencio cargado de expectativas. Tras la tormenta de palabras y evidencias recogidas, en la penumbra, el poder de Eduardo Montenegro empezaba a tambalearse ante la inminente revelación de secretos largamente sepultados. En el corazón mismo del edificio, mientras algunos ejecutivos intercambiaban miradas de temor y complicidad, una nueva fuerza emergía, una corriente subterránea que transformaba el miedo en determinación. La verdad, implacable y despiadada, comenzaba a romper las barreras de la mentira. Isabela, aún con la adrenalina recorriéndole las venas, se encontraba en un cuarto oscuro adyacente a la sala de reuniones, donde había reunido documentos, grabaciones y testimonios. Con el rostro iluminado por la luz parpadeante de una lámpara solitaria, repasaba cada pista que había recopilado. Cada papel, cada registro, era un pedazo del rompecabezas que, al unirse, formaría la imagen completa de la corrupción que había marcado la vida de tantos. Mientras tanto, en el estudio de investigación, Elena y un grupo de periodistas se preparaban para dar el siguiente paso. Los rostros serios y concentrados reflejaban la convicción de que la verdad no podía seguir oculta bajo un manto de poder y arrogancia. En ese mismo instante, un susurro recorrió los pasillos de la mansión. Algunos ejecutivos, temerosos de la inminente exposición, comenzaron a replantearse su lealtad hacia Eduardo. Uno a uno, aliados inesperados emergían de las sombras. Un asesor financiero, cuyos ojos se habían endurecido ante años de complicidad, decidió que era momento de hablar. Con voz temblorosa pero decidida, se acercó a una periodista de investigación y confesó: «Hay un archivo digital, oculto en la nube, que contiene pruebas irrefutables de transacciones ilegales. Si se hace público, todo se vendría abajo». Revelación, cargada de implicaciones y peligros, se esparció como pólvora entre aquellos dispuestos a desafiar el status quo. Las palabras del asesor encendieron una chispa de esperanza en quienes anhelaban justicia, y cada nuevo testimonio parecía tejer una red de complicidad en contra del magnate. Mientras la noticia se difundía en voz baja entre la élite de la mansión, Isabela sintió que su misión había adquirido un nuevo significado. Con manos firmes, reunió nuevamente la carpeta que contenía los registros financieros y contratos comprometidos. Cada documento era un grito silenciado, una verdad oculta que clamaba por ser escuchada. Con el corazón acelerado, decidió que era el momento de confiar en aquellos aliados que, hasta entonces, habían permanecido en el anonimato. En una llamada urgente y cargada de determinación, contactó a Andrés, el hombre que le había entregado el sobre Manila meses atrás. «Andrés, ya no podemos esperar. Necesitamos que la verdad se haga pública. Hay evidencia que, de salir a la luz, cambiará el destino de todos». La respuesta no se hizo esperar. Andrés, cuya voz se tornó grave y decidida, aseguró que ya había alertado a varios colegas y que la red de información se estaba consolidando. La unión de voces diversas, provenientes de distintos niveles de la organización, se convirtió en el eco de una revolución que había sido largamente reprimida. La verdad, que había permanecido oculta tras capas de mentiras y engaños, comenzaba a emerger con una fuerza imparable.
En medio de esa vorágine, Eduardo Montenegro intentaba desesperadamente recuperar el control. Con la furia aún vibrante en su interior, ordenaba medidas extremas para evitar que la información se filtrara. Sin embargo, sus intentos eran inútiles ante la marea de testimonios y documentos que se acumulaban. En una sala privada, frente a un espejo que reflejaba la imagen de un hombre acostumbrado a la perfección, Eduardo se veía a sí mismo envuelto en la desesperación. Cada palabra, cada acusación que se cernía sobre él, le recordaba que la invulnerabilidad de su poder era tan frágil como el cristal. La verdad se le escapaba entre los dedos, y la sensación de impotencia crecía a medida que las piezas del rompecabezas se unían en una imagen devastadora. La revelación de esa evidencia se convirtió en el punto de inflexión. Los ejecutivos, antes silentes por temor, comenzaron a hablar abiertamente. En una reunión improvisada en un salón secundario, un grupo de colaboradores se atrevió a denunciar los abusos y las maniobras fraudulentas que habían sido parte integral de la operación de Eduardo. Cada testimonio era un golpe a la fachada inquebrantable del magnate, y la verdad se alzaba con fuerza arrolladora. El ambiente, saturado de tensión y esperanza, vibraba con la convicción de que la justicia no tardaría en imponerse. En un giro inesperado, la grabación que Isabela había realizado durante la reunión explosiva comenzó a circular de forma anónima entre los empleados y algunos medios locales. La voz del subordinado desafiante, que en su momento había cuestionado abiertamente al magnate, resonaba ahora como el clamor de la verdad. Las imágenes y sonidos capturados, combinados con los documentos que evidenciaban transacciones ilícitas, formaban un cuerpo de pruebas que nadie podía ignorar. La narrativa, tejida con hilos de desesperación y valentía, comenzaba a derribar los muros de la impunidad. Entretanto, la red de aliados se fortalecía en cada rincón de la ciudad. Un viejo amigo de Isabela, que había trabajado en el departamento legal de la empresa, decidió sumarse a la causa. Con su conocimiento del entramado jurídico, ofreció analizar minuciosamente cada contrato y transacción, buscando el menor error que pudiera transformarse en la llave para abrir la puerta de la justicia. La combinación de testimonios, documentos y análisis legales se convirtió en una poderosa arma contra el poder establecido. La verdad, esa fuerza imparable que había permanecido oculta, se abría paso como la luz de un amanecer tras una larga noche de oscuridad. En un despacho improvisado, en el estudio de investigación, Elena organizaba una reunión de emergencia con periodistas y activistas. La sala, iluminada tenuemente por la luz de lámparas antiguas, se transformó en el centro neurálgico de una operación que pretendía destapar la corrupción de Eduardo Montenegro. Las conversaciones eran intensas y llenas de matices, cada palabra meditada y cada gesto cargado de significado. La justicia se acerca, repetían entre susurros, como un mantra que unía a aquellos dispuestos a enfrentar el poder. La atmósfera era un hervidero de estrategias y planes, una sinfonía de voces que se elevaban en busca de un futuro en el que la verdad prevaleciera. Mientras tanto, en la mansión, el caos comenzaba a instalarse de forma irreversible. Algunos, ejecutivos, incapaces de soportar la presión, se retiraban en silencio, mientras otros se preparaban para dar su testimonio. La lealtad que una vez se creyó inquebrantable, se desmoronaba ante el peso de las revelaciones. El ambiente se impregnaba de un sentimiento colectivo de traición, de la certeza de que la verdad, por mucho tiempo oculta, había emergido para cobrar su precio. Eduardo, ahora más aislado que nunca, se encontraba frente a un espejo que reflejaba no solo su imagen, sino el rostro de la ruina. La fachada de poder que había construido con tanto esfuerzo comenzaba a desmoronarse, y en cada grieta se veía la evidencia de sus crímenes. En un rincón oscuro de la mansión, un ejecutivo, con lágrimas contenidas en sus ojos, se atrevió a murmurar: «No puedo seguir siendo parte de este infierno. Hoy decido levantarme y ser parte del cambio». Esa declaración, tan sincera y valiente,
se convirtió en el grito silencioso de quienes ya no podían tolerar la opresión. La verdad venía a la tona, y con ella, la promesa de una revolución que transformaría el tejido mismo del poder. Los susurros se hicieron gritos, y cada voz que se alzaba se unía a la sinfonía de la justicia que, imparable, avanzaba hacia el clímax de la transformación. Isabela, con la carpeta apretada contra su pecho, sentía que el destino se entrelazaba con cada paso que daba. La responsabilidad de ser portadora de la verdad pesaba en su alma, pero también le otorgaba una fuerza renovada. En el umbral de un cambio histórico, supo que cada sacrificio, cada miedo, era parte del precio de una libertad largamente anhelada. Con determinación, decidió que ya era hora de dar el siguiente paso. Llevar toda esa evidencia al mundo, para que nadie pudiera seguir viviendo bajo el yugo de la corrupción. La noche se cerró con la promesa de un nuevo amanecer. Las calles, antes mudas, se llenaron de rumores y conversaciones que anticipaban una revolución inminente. La verdad, esa fuerza que había permanecido oculta tras máscaras y mentiras, se alzaba ahora con la furia de un torrente imparable. Cada documento, cada testimonio y cada confesión se convertía en la pieza final del rompecabezas, una prueba irrefutable de que el sistema corrupto estaba destinado a caer. En ese instante, mientras la mansión se convertía en el epicentro de un cambio histórico, Isabela miró hacia el horizonte con una mezcla de temor y esperanza. La sombra del pasado se disipaba ante la luz de la verdad, y en su mirada se reflejaba la promesa de que la justicia, por mucho que tardara en llegar, nunca dejaría de buscar a aquellos que se habían atrevido a luchar por ella. La verdad había venido a la tona, y nada, ni siquiera el poder absoluto, podría detener su avance imparable. La atmósfera se había vuelto irrespirable. La noche, cargada de un inminente peligro, parecía conspirar para sellar el destino de 1999. Todos los involucrados. Isabela, con la carpeta digital repleta de pruebas, se encontraba en el epicentro de una tormenta de revelaciones. Las calles se iluminaban con la luz intermitente de farolas parpadeantes, y en cada sombra se percibía el eco de pasos apresurados y susurros de complicidad. El ambiente estaba impregnado de un silencio premonitorio, como si la ciudad misma contuviera la respiración ante lo que estaba por suceder. A lo lejos, en un modesto local transformado en centro de coordinación para la verdad, Elena y un grupo de periodistas se reunían en una sala oscura. Allí se dibujaba la estrategia definitiva para exponer al magnate Eduardo Montenegro. La tensión era tan densa que parecía cortarse con un cuchillo. Cada mirada, cada palabra, era una promesa de venganza contra la corrupción y el abuso de 1900. Poder. La red de aliados se había fortalecido y en medio de una maraña de documentos, testimonios y grabaciones, se gestaba el momento en el que la verdad dejaría de ser un secreto. Mientras tanto, Isabela se desplazaba sigilosamente por los corredores de un edificio abandonado que había sido el refugio temporal de uno de sus contactos. Con la determinación tallada en cada paso, se dirigía hacia un servidor seguro, donde se encontraba almacenada la información crucial. El destino era incierto, pero el miedo se transformaba en un combustible poderoso que impulsaba su avance. Cada sonido, cada crujido en el piso de madera vieja, aumentaba la adrenalina, recordándole que estaba al borde de un abismo sin retorno. La oscuridad se mezclaba con el temor, y en esa fusión, la promesa de justicia brillaba con una intensidad casi dolorosa. En una sala improvisada, entre cables, monitores y el suave zumbido de una computadora, Isabela se sentó frente a la pantalla. Con manos firmes pero temblorosas, inició la transferencia de los archivos que contenían pruebas irrefutables de las maniobras ilícitas de Eduardo. El proceso era arriesgado. Un solo error y la red de poder podría descubrir su operación. Sin embargo, ella sabía que este era el último obstáculo, el punto sin retorno. Mientras la barra de progreso avanzaba lentamente, sus pensamientos se volvían a los rostros de aquellos que habían sufrido y a las voces que clamaban justicia en silencio. La imagen del subordinado desafiante y la confesión del asesor financiero resonaban en su mente,
alimentando su determinación. El tiempo parecía dilatarse en ese instante crítico. Afuera, la noche seguía su curso, indiferente a las acciones que se desarrollaban en el interior de aquel refugio clandestino. Cada segundo contaba, y la tensión en la sala se palpaba en el susurro de las máquinas y en el silencio expectante de Isabela. Finalmente, la transferencia se completó. Los datos, cargados de secretos oscuros, se habían salvado en el servidor seguro, listos para ser divulgados al mundo. Con un suspiro profundo, sintió que no había marcha atrás. La red de aliados estaba lista para actuar, y la verdad, como una ola imparable, comenzaría a romper las barreras del poder. En ese preciso momento, el teléfono de Isabela vibró. Una voz entrecortada, cargada de urgencia, le advirtió que el magnate había descubierto la filtración de algunos documentos preliminares. El mensaje era claro. El enemigo estaba al acecho, y cada segundo era crucial para asegurar que toda la información se difundiera sin ser capturada. Sin dudarlo, Isabela se levantó y salió del edificio, dejando atrás la seguridad relativa del refugio para adentrarse en la noche. La brisa fresca golpeaba su rostro, recordándole que la lucha por la justicia era una carrera contrarreloj. El punto sin retorno había sido cruzado y, en ese instante, la esperanza y el peligro se entrelazaban en una danza tan antigua como el tiempo, anunciando que la batalla final estaba a punto de comenzar. El amanecer pintaba el horizonte con pinceladas de un naranja tenue, como si la ciudad misma anticipara el caos inminente. Eduardo Montenegro despertó en su lujosa mansión con un presentimiento inquietante. El aire estaba cargado de un silencio denso, ese tipo de vacío que antecede a un desastre. Se incorporó en la cama y tomó su teléfono con manos tensas. Lo desbloqueó y, al instante, su respiración se cortó. En la pantalla, una avalancha de notificaciones, titulares y mensajes urgentes reventaban su burbuja de poder. Montenegro bajo investigación por corrupción y fraude. Exclusiva. Filtraciones revelan las redes ocultas de Eduardo Montenegro. Denuncias de abuso y manipulación salen a la luz. Su corazón martilló su pecho como un tambor de guerra. No podía ser. No así. No ahora. Con la mandíbula apretada, marcó frenéticamente el número de su abogado, pero la llamada se fue directo al buzón de voz. Volvió a intentarlo con otros contactos clave. Nada. Como si el mundo entero se hubiera desconectado de él en el instante en que su imperio comenzaba a desplomarse. Mientras tanto, en la redacción de un importante medio de comunicación, el equipo de Elena trabajaba sin descanso. La información había explotado en los noticieros como una bomba de relojería. Las 1900 grabaciones de Isabela, los documentos filtrados, los testimonios de antiguos empleados y empresarios, todo estaba siendo expuesto con precisión quirúrgica. La imagen intocable de Eduardo Montenegro se desmoronaba en tiempo real, y cada nueva revelación era un clavo más en el ataúd de su reputación. En su mansión, Eduardo caminaba de un lado a otro, sintiendo la opresión de las paredes que antes le parecían imponentes. Intentó marcar otro número, esta vez a un alto funcionario del gobierno con quien había mantenido negocios oscuros. La respuesta fue demoledora. No podemos protegerte, Montenegro. Esta vez es demasiado grande. Las palabras cayeron como un mazazo. Durante años había tejido una red de contactos que le garantizaban inmunidad, pero la verdad había llegado con una fuerza que ni siquiera su fortuna podía contener. Maldijo en voz baja y se sirvió un trago de whisky con manos temblorosas. Necesitaba tiempo, pero el tiempo era lo único que no tenía. Del otro lado de la ciudad, Isabela observaba las noticias en la pantalla de un viejo televisor en una cafetería de barrio. Cada palabra, cada imagen, era la prueba tangible de que su lucha no había sido en vano. El nombre de Eduardo Montenegro era arrastrado por el lodo, y las personas que antes lo temían, ahora lo señalaban con desprecio. Una sonrisa temblorosa se formó en sus labios. No por venganza, sino por justicia. En un último intento de recuperar el control, Eduardo Montenegro salió de su mansión con paso apresurado. Su intención era llegar a su despacho privado antes de que las autoridades tomaran acción.
Pero apenas puso un pie en la calle, fue recibido por un enjambre de cámaras y periodistas. La luz de los flashes iluminó su rostro pálido y desencajado. «Señor Montenegro, ¿qué tiene que decir sobre las acusaciones en su contra? ¿Cómo responde a las pruebas filtradas? ¿Es cierto que usó su poder para silenciar a sus empleados?» Eduardo intentó abrirse paso entre la multitud, pero sus movimientos eran torpes, desesperados. Cada paso que daba, cada palabra que intentaba pronunciar, lo hundía más en el fango de su propia caída. Entonces, su mirada se cruzó con la de una mujer entre la multitud, Isabela. Ella no dijo nada, no hacía falta. En su mirada estaba la respuesta a todo. Montenegro comprendió en ese instante que no solo había perdido su poder, sino que había sido derrotado por alguien a quien jamás consideró una amenaza. El suelo bajo sus pies se volvió inestable. No tenía escapatoria. La caída ya era inevitable. La aurora se abrió paso entre las nubes, tiñendo el cielo de un suave rosado que contrastaba con la crudeza de lo sucedido. La ciudad, aún adormecida por el impacto de la caída del imperio de Eduardo Montenegro, parecía respirar, aliviada, como si la verdad hubiese disipado la sombra del abuso. Isabela, con el rostro marcado por las cicatrices del pasado y la mirada llena de determinación, se encontraba en el centro de una multitud que se reunía en una plaza, dispuesta a presenciar el final de un ciclo de injusticia y el inicio de una nueva era. Mientras los primeros rayos del sol bañaban las calles, periodistas, activistas y ciudadanos se agruparon en torno a una pantalla gigante instalada en un edificio emblemático. En ella se proyectaban las evidencias recopiladas, testimonios, documentos y grabaciones que, sin lugar a dudas, demostraban los abusos de poder y la corrupción que habían sostenido el imperio de Montenegro. La narrativa visual, orquestada, con maestría por Elena y su equipo, hacía justicia a la historia, mostrando cada detalle de la caída del magnate y el proceso de redención que se había gestado en la penumbra. El ambiente era una mezcla de solemnidad y esperanza. Las voces que, durante tanto tiempo, se habían visto silenciadas, ahora se alzaban con fuerza en un clamor colectivo por la justicia. En medio de la muchedumbre, Isabela caminaba con paso firme, consciente de que cada paso era una victoria personal y un triunfo para todos los que habían sufrido bajo la opresión. Su historia, forjada en el dolor y la resiliencia, se había transformado en un símbolo de cambio, y en cada mirada que cruzaba, encontraba el reconocimiento de una verdad largamente ignorada. Eduardo Montenegro, ya reducido a la figura de un hombre vencido, se encontraba en un recinto cerrado, apartado del bullicio público. Las cámaras no le mostraban, pero la repercusión de sus actos era innegable. El poder que había ostentado durante tantos años se había esfumado, y en su lugar quedó la amarga lección de que la arrogancia y la corrupción no pueden perpetuarse sin consecuencias. La justicia, aunque tardía, había llegado para reclamar lo que por derecho pertenecía a la sociedad, y en el eco de cada testimonio se evidenciaba que la verdad era, en efecto, invencible. En una entrevista en vivo, Elena se dirigió a la nación con voz serena, pero contundente. Hoy, la justicia ha encontrado su camino. La verdad, que durante tanto tiempo fue sofocada por el poder, hoy brilla con la fuerza de un amanecer que no se detendrá ante nada. Sus palabras resonaron en cada rincón, despertando en la audiencia un sentimiento renovado de esperanza y de compromiso con un futuro más justo. Isabela, al finalizar la transmisión, se retiró a un pequeño parque donde se sentó en un banco de madera desgastada. Con lágrimas de alivio y gratitud rodando por sus mejillas, se permitió un instante para recordar todo lo vivido. La humillación, el dolor, la lucha silenciosa y, finalmente, la redención. Sabía que la batalla contra la injusticia nunca termina, pero en ese preciso momento, el peso de los días oscuros se disipaba, dejando paso a la promesa de un nuevo comienzo. La plaza se llenó de aplausos y vítores, y la gente, unida por la fuerza de la verdad, celebró el fin de una era. De impunidad,
La resolución no era simplemente la caída del antagonista, sino la reivindicación de la dignidad y la esperanza para aquellos que, como Isabela, habían encontrado en su dolor la fuerza para transformar el mundo. En ese instante, la ciudad se llenó de un renovado espíritu de justicia, y el amanecer se convirtió en el símbolo de que, incluso en los momentos más oscuros, la verdad siempre triunfa.